¿Quieres dejar una marca tan profunda que él no entienda por qué no puede sacarte de su mente? Entonces escucha esto. Lo que una mujer verdaderamente sana proyecta, no se ve, no se toca, pero desordena algo tan inconsciente en él que no vuelve a mirar igual a ninguna otra. No es suerte. No es estrategia. Es lo que pasa cuando dejas de hacer y empiezas a ser. La mujer que se sana deja de perseguir y empieza a emitir una vibración que él no puede ignorar, aunque no entienda por qué. Carl Jung lo explicó. El deseo nace en el inconsciente y ahí es donde ella lo toca sin decir una sola palabra. Hoy no vas a aprender a atraerlo. Vas a encarnar la energía que deja huella sin rogar, de la que espera mensajes, a la que se vuelve inolvidable. Lo que ella activa, él no lo puede controlar. Este vídeo es para ti si estás lista para dejar de buscar validación y empezar a ser imposible de olvidar. Así que activa tu poderoso like y suscríbete. Hay mujeres que no dicen nada y sin embargo lo cambian todo. No gritan su partida. No exigen que las vean. No suplican un lugar. Solo se van. Pero no se van del todo. Algo de ella se queda, como un perfume en la memoria, como un silencio que no se puede borrar. Escúchame bien. Lo que duele no siempre es la ausencia. A veces, lo que más duele es la energía que permanece. Esa que no se despide. Esa que no se explica. Esa que no cierra. Y sin embargo, ya no está. ¿Sabes por qué algunas mujeres dejan una huella que ni el tiempo puede borrar? Porque no fue lo que dijeron. Fue lo que no necesitaron decir. Porque cuando una mujer se vuelve íntima con su sombra, cuando ya no intenta convencer, cuando deja de mendigar presencia y empieza a encarnar su verdad, entonces emite algo que no puede copiarse. Un campo, una vibración, una presencia que atraviesa. No se trata de estrategias, ni de técnicas. Se trata de energía. Y la energía no miente. Hay hombres que no saben por qué no pueden alejarse, que juran que ya la olvidaron, que se convencen de que ya pasaron la página, hasta que algo los traiciona. Un sueño, un gesto, un recuerdo que vuelve sin permiso. Y ahí, se dan cuenta de que no era ella lo que no podían soltar, era lo que ella les despertó. Y si el verdadero poder no estuviera en decir nada, sino en dejar de tener que explicarlo todo? ¿Y si lo que él no puede olvidar no fuera tu cuerpo, sino lo que sintió cuando tú ya no buscabas ser recordada? Te contaré una historia real que lo ilustra. Se llama Clara. Una mujer que pasó años creyendo que si era lo suficientemente comprensiva, lo suficientemente paciente, él, algún día, elegiría quedarse. Que si daba más. Que si entendía mejor. Que si callaba lo justo, amaba lo suficiente, esperaba con fe, entonces él vería su valor. Pero no lo hizo. Y Clara se fue. No con rabia. No con lágrimas. No con reclamos. Se fue en silencio. Como quien ya no necesita cerrar la puerta, porque lo que dolía ya no estaba afuera. Pasaron meses. Él siguió con su vida. Nuevas personas. Nuevas excusas. Nuevas distracciones. Pero algo empezó a pasarle. En los momentos menos pensados, aparecía su imagen. En las calles. En una canción. En un gesto. No eran recuerdos felices. Era una sensación. Un vacío. Una especie de ausencia que lo miraba desde dentro. Y empezó a soñar con ella. No con su voz. No con su rostro. Con su presencia. Esa calma que tenía. Esa forma de no exigir. De estar sin pesar. De irse sin romper nada, pero dejando todo desordenado por dentro. Clara no lo llamó. No volvió. No dejó pistas. Pero él empezó a buscarla. No para volver.
no para pedirle nada, sino porque algo en él se estaba rompiendo, como si su ausencia le hubiera quitado un espejo, y ahora no pudiera verse, porque lo que Clara le había mostrado era justo lo que él no quería mirar: su carencia, su evasión, su incapacidad de quedarse. Y ahí entendió que no extrañaba a Clara, extrañaba quién era él, cuando estaba cerca de su energía. Escúchame bien, no fue lo que ella dijo, fue lo que su alma ya no necesitaba explicar. Hay un momento en el que una mujer se vuelve tan completa en sí misma que deja de emitir necesidad. Y en ese instante comienza a emitir verdad. Y eso es imposible de olvidar. Porque la energía femenina que ha abrazado su sombra, que ha caminado sus fuegos, que ha llorado en silencio y aún así se ha elegido, no seduce, no convence, no ruega, solo vibra. Y esa vibración entra, desarma, despierta. No ignores esto. La herida no está en lo que no funcionó. Está en lo que entregaste mientras te olvidabas de ti. Y si estás sintiendo que es tiempo de volver a ti, no necesitas hacer nada. Solo empezar a verte. Porque cuando tú te ves, el mundo no puede dejar de mirarte. Escribe la palabra aura en los comentarios si tú también estás despertando ese poder invisible en ti. Nombrarlo es un acto de reconocimiento vibracional. Porque el alma comienza a brillar cuando tú empiezas a verte. Y lo que viene va a tocar partes de ti que aún no sabías que estaban esperando ser vistas. Quédate, lo más hondo está por empezar. Si tú no te eliges primero, terminarás llamando amor a todo lo que apenas te ve. Y lo harás con una sonrisa rota. Y lo repetirás creyendo que eso es amar. Hasta que un día, sin saber cómo, tu alma grite en silencio: ya no más. Hay mujeres que no aprendieron a elegirse. Aprendieron a esperar. A esperar que alguien vea lo que ellas nunca se atrevieron a mirar. A esperar que el otro decida, que el otro valide, que el otro diga sí primero, para recién entonces sentir que merecen quedarse. Pero hay un momento en el que esa espera se rompe. Y no es un grito. No es un enojo. No es una decisión mental. Es un eco. Algo dentro de ti que de pronto ya no busca. Ya no pide. Ya no corre detrás. No porque no lo desees, sino porque al fin te tienes. Escúchame bien. El alma femenina no vino a ser elegida. Vino a recordarse. Vino a expandirse desde su centro. Vino a resonar tan fuerte con su verdad, que quien no pueda sostener su frecuencia, simplemente se aleje sin tener que empujarlo. Pero para llegar a eso, tienes que morir un poco. Tienes que dejar ir a la que un día hizo todo para ser elegida. Tienes que honrarla y soltarla. Porque no era amor. Era hambre de sí. ¿Y si nunca fue él quien debía verte? ¿Y si siempre fuiste tú, esperando que alguien más confirmara lo que tú temías sentir? Te contaré una historia real que lo ilustra. Se llama Mariana. Ella tenía el don de hacer sentir a otros que eran especiales. Lo daba todo. Escuchaba. Sostenía. Esperaba. Se adaptaba. Siempre disponible. Siempre presente. Siempre un poco más de lo que era necesario. Y un día conoció a alguien. Lo sintió distinto. Lo sintió verdadero. Así que se dio más. Pero él no se quedaba. Venía y se iba. Se abría y se cerraba. Prometía y luego desaparecía. Mariana pensó que si era aún más comprensiva, más paciente, más amorosa, él entendería. Pero él no cambió. Y un día, Mariana dejó de intentarlo. No por orgullo, no por dolor, sino porque algo en ella se quebró desde adentro. No con drama, con dignidad.
como una flor que deja de girar buscando el sol, porque al fin descubrió que lo llevaba dentro. Ese día se eligió, y algo cambió. Él volvió, quiso recuperarla, prometió lo que antes negaba. Pero Mariana ya no era la misma. Ya no escuchaba con hambre. Ya no miraba esperando señales. Ya no temblaba ante sus palabras. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, la frecuencia cambia. Ya no emite vacío. Ya no proyecta carencia. Ya no atrae desde la necesidad. Ahora es presencia. Ahora es eje. Ahora es eco. ¿Sabes por qué volvió? No porque la amaba más, sino porque al fin su energía se volvió inolvidable. No ignores esto. Cuando tú te eliges de verdad, el mundo comienza a reflejar esa elección. No de inmediato, no como cuento de hadas, pero sí como vibración inevitable. Porque el alma sabe, el alma reconoce, el alma responde. Mariana no rechazó a ese hombre. No necesitó hacerlo. Solo dejó de estar disponible para lo que ya no resonaba. Y eso fue suficiente. Hay algo sagrado en elegirte. Algo que no necesita explicarse. Algo que se siente. Como un aura nueva. Como un silencio poderoso. Como una presencia que ya no mendiga, porque ahora emana. El día que dejó de necesitar ser elegida, fue el día que su energía se volvió inolvidable. Y si tú también estás sintiendo que ya no puedes seguir dándote a pedazos, es porque tu alma ya está lista para recordarte entera. Quédate, porque lo que viene no solo va a tocarte, va a despertarte, y ya no vas a querer dormir nunca más. Cuando una mujer sana entra en la vida de un hombre roto, no lo destruye. Lo revela, porque su calma no es comodidad, es espejo. Y hay heridas que prefieren el caos, porque ahí pueden seguir escondidas. Escúchame bien, hay energías que no buscan quedarse. Solo vienen a mostrarte quién no está siendo. Y cuando una mujer ha atravesado sus fuegos, ha llorado su infancia, ha dejado de mendigar amor, entonces su energía ya no entra pidiendo. Entra con presencia, con verdad, con una vibración que no ruega, pero tampoco se esconde. Y eso duele a quien aún vive evitando su sombra. Él sentía que algo no estaba bien, que ella era demasiado tranquila, demasiado libre, que no lo necesitaba. Y en lugar de admirarlo, lo confundía, porque él había aprendido que el amor era urgencia. Era falta, era lucha, pero ella no luchaba por quedarse, ni exigía que él lo hiciera. Solo estaba, sin miedo, sin apuro, sin expectativa, y eso lo desordenaba. ¿Sabes por qué algunas personas huyen justo cuando encuentran lo que dicen estar buscando? Porque no están huyendo de ti. Están huyendo de lo que su alma siente cuando tú ya no vibras desde la herida. Y si el problema nunca fue que eras demasiado intensa, sino que tu intensidad ya no venía desde la carencia, y si su caos no podía sostener tu claridad, porque tu paz lo obligaba a sentir el vacío que siempre evitó, te contaré una historia real que lo ilustra. Se llama Lucía, y no era perfecta. Había amado desde el miedo. Había dado demasiado. Había perdido partes de sí, tratando de salvar a quien nunca pidió ser salvado. Pero también había despertado. Y en ese despertar, aprendió a estar sola sin sentirse vacía. Aprendió a dejar de confundirse entre amor y necesidad. Aprendió a sentir sin desbordarse. Y desde ahí, conoció a alguien. Él parecía distinto, atento, honesto, presente. Pero apenas ella empezó a mostrarse entera, sin manipular, sin callar, sin perseguir, algo en él se quebró. Se volvió distante, silencioso, confuso. Y un día,
Simplemente desapareció. Sin drama. Sin razón. Sin explicación. Como quien no puede enfrentar el reflejo que lo desnuda. Lucía no lo persiguió. No preguntó por qué. No necesitó entender. Porque lo sintió. Sintió que no era ella. Era el frente a sí mismo. Era su herida reaccionando a la luz. Y entendió algo que nunca antes había comprendido, que a veces la calma de una mujer sana es demasiado para quien aún se alimenta del desorden emocional. No ignores esto. Cuando tú ya no vibras desde la falta, te vuelves un espejo insoportable para quienes aún no han sanado su carencia. No porque los lastimes, sino porque los confrontas con lo que no quieren ver. Él no sabía por qué, pero algo en ella le dolía más que su ausencia. Porque la claridad es un fuego sutil. Quema sin gritar. Ilumina sin pedir permiso. Y hay hombres que prefieren la penumbra, porque ahí sus sombras se sienten a salvo. Lucía no dejó de amar. Solo dejó de adaptarse. De minimizarse. De justificarse. Y esa fue su verdadera revolución. Porque cuando una mujer deja de intentar salvar a otros, empieza a salvarse a sí misma. Y desde ahí, se vuelve intocable. No porque nadie la toque, sino porque ya nadie puede tocarla desde la herida. Escribe la palabra reflejo si alguna vez sentiste que tu calma activó la tormenta de alguien más. Nombrarlo es integrar que tu energía ya no necesita defenderse, solo reconocerse. Y lo que viene, no es calma. Es verdad. Y si te quedas, vas a sentir como tu sombra empieza a abrirse, justo donde más temías mirar. Si tú no hablas, pero el aire cambia cuando entras, entonces ya empezaste a recordarte. No con palabras, no con gestos, con algo más antiguo, más sutil, más tuyo. El aura no se ve, pero se siente. Y hay mujeres que no lo saben, pero su silencio emite. Su pausa contiene. Su mirada no busca, pero revela. Y es que cuando una mujer ha dejado de pelear por ser vista, empieza a ser recordada sin esfuerzo. Escúchame bien, el alma femenina no conquista. Invoca, no impresiona. Resuena. Y eso no se puede fingir. Hay energías que ya no necesitan decir mírame, porque su sola presencia ya lo dice todo. Son mujeres que no seducen. Irradian. Porque ya no necesitan ser elegidas, se han elegido tanto que ya no caben en ninguna validación ajena. ¿Sabes por qué hay mujeres que entran a un lugar y algo en el ambiente cambia sin que digan nada? Porque su campo no negocia. Su frecuencia no se ajusta. Ya no son ondas buscando encajar, son raíces que simplemente están. No necesitan moverse mucho. No hacen ruido. No se explican. Y sin embargo, algo en ellas se queda contigo, incluso cuando ya se han ido. Y si lo que más atrae, no es lo que muestras, sino lo que ya no intentas demostrar. Y si el aura es el lenguaje secreto de las que han decidido que su paz vale más que cualquier mirada, te contaré una historia real que lo ilustra. Era una reunión social cualquiera. Conversaciones cruzadas, risas, miradas. Una de esas noches donde todas las mujeres parecen querer ser vistas. Vestidos ajustados, palabras medidas, carcajadas ensayadas. Y entre ellas, estaba Clara. Sin maquillaje, sin urgencia, con una blusa de lino y el cabello suelto. No hablaba mucho. Escuchaba. No se reía fuerte. Sonreía apenas. No intentaba destacar, pero nadie podía dejar de mirarla. Una mujer se le acercó. Deslumbrante, segura, divertida. Le habló del hombre que le gustaba. Lo había observado todo el tiempo. Le preguntó a Clara si lo había notado. Clara dijo que sí, que lo había sentido. No con palabras, con gestos, con silencios. La otra la miró,
algo confundida. ¿Y tú no vas a hacer nada?, preguntó. Clara solo respondió, ya estoy haciendo. Estoy siendo. Esa noche, él se acercó. No a quien más lo buscó, a quien más se sostuvo. ¿Sabes por qué? Porque el alma masculina, aunque esté dormida, reconoce cuando una energía no viene a llenar un vacío, sino a expandir el suyo. Clara no dijo nada extraordinario. No hizo nada aparente. Pero su sola manera de estar lo decía todo. Porque el aura femenina no grita, vibra. No ignores esto. Cuando una mujer empieza a tratar su energía como un templo, su campo se convierte en santuario. Y quien no venga con reverencia, simplemente no entra. Porque ya no se trata de atraer. Se trata de no traicionarte para ser vista. Y eso cambia todo. El aura de una mujer en paz no necesita testigos, porque su sola presencia ya da permiso para recordar. Recordar que no se puede explicar. Pero lo sabes cuando pasa. Cuando alguien te toca sin tocarte. Cuando algo en ti despierta, sin que nadie lo haya dicho. Eso es el lenguaje secreto del aura femenina. Eso es lo que queda, cuando dejas de intentar que te vean, y empiezas a ser luz para ti. Y lo que sigue, no será una historia. Será una invocación. Porque lo que viene, no es para ser entendido. Es para ser encarnado. Hay amores que no se ofrecen, pero transforman. No por lo que dicen, no por lo que hacen, sino por lo que emiten sin intentar convencer. Porque una mujer que ya no necesita explicar su amor, ya está vibrando en otra frecuencia. Y esa frecuencia no se escucha con los oídos, se siente en el alma. Escúchame bien, cuando una mujer sana ama, no se pierde. Se queda entera. Ya no mendiga atención. Ya no suplica presencia. Ya no se disuelve para agradar. Está, y punto. Como una llama que no se apaga aunque nadie la mire. Como una presencia que permanece, incluso cuando ya no está. ¿Sabes por qué algunas mujeres se sienten como hogar, incluso después de irse? Porque su amor no era un contrato. Era una frecuencia. Un perfume emocional que se queda en la memoria sin avisar. Un eco que despierta después, cuando la mente calla y el alma recuerda. Y si el amor que más transforma no es el que se ofrece con promesas, sino el que se encarna con calma, te contaré una historia real que lo ilustra. Se llamaba Emilia. Y un día decidió dejar de explicarse. Ya no justificaba su ternura, ni su silencio, ni su intuición, ni su forma de sentir el mundo. Ya no intentaba que él la entendiera, porque entendió algo más profundo, que quien no se ha escuchado a sí mismo, nunca sabrá cómo escuchar a una mujer de verdad. Así que empezó a hablar menos y a estar más. Empezó a dejar que su energía dijera lo que sus palabras ya no necesitaban repetir. Y algo cambió. Él, que antes la interrumpía, empezó a guardar silencio. Él, que antes la cuestionaba, comenzó a dudar de sus propias certezas. Él, que se alejaba cuando ella más se mostraba, ahora se quedaba quieto frente a su ausencia. Emilia ya no pedía ser amada. Se amaba tanto, que su vibración ya no podía bajarse para complacer. Él no sabía por qué, pero cada vez que ella lo miraba sin juzgarlo, algo en él se desmoronaba. No por lástima, sino por espejo. Porque ya no veía a una mujer rogando. Veía a una mujer que se había convertido en sí misma. Y esa verdad duele. Duele cuando aún no sabes quién eres. Duele cuando te das cuenta de que el amor no necesita ser explicado, solo sostenido. Emilia no volvió. No porque no lo amara, sino porque eligió amarse más a sí misma. Y desde ese lugar, su amor dejó de ser una espera. Se volvió una impronta. ¿Sabes por qué eso lo transformó? Porque por primera vez,
No pudo controlarlo. No pudo negarlo. No pudo reemplazarlo. Porque ella ya no buscaba cambiarlo. Solo lo había amado desde su verdad. Y el amor verdadero no se entrega. Se encarna. Se vibra. Se queda grabado en el cuerpo emocional del otro, aunque no haya nombre, ni foto, ni explicación. No ignores esto. Cuando tú te eliges con tanta fuerza que tu presencia ya no negocia, hasta el alma más dormida se ve obligada a mirarse en ese espejo. Y a veces, eso es lo único que necesita para comenzar su propio camino. Cuando ella dejó de explicarse, él empezó a escucharse. Y esa es la alquimia del amor consciente. No exige, no se impone, no se sacrifica, se manifiesta, como una semilla que se queda sembrada y florece mucho después. Y lo que florece en lo invisible siempre regresa como destino. Escribe la palabra impronta si sabes que tu presencia dejó una huella incluso cuando te fuiste. Escribirlo es honrar tu energía, como un tatuaje invisible que ya no necesita recordatorio. Y si llegaste hasta aquí, solo respira, porque lo que está por revelarse es lo que siempre estuvo latiendo en silencio dentro de ti. Aquí tienes una práctica que puedes hacer hoy mismo. No necesitas cerrar los ojos, solo dejar de apurarte. Quédate en silencio un instante, no para buscar respuestas, sino para permitir que algo más hable por ti. No digas nada, solo observa cómo estás sentada. ¿Qué gesto tiene tu boca cuando nadie la mira? ¿Cómo cae tu mano cuando no estás fingiendo fuerza? Permite que tu cuerpo recuerde lo que olvidaste cuando empezaste a explicar tu amor. No intentes brillar, solo deja de apagar lo que ya eres. Quédate ahí, en ese instante donde no necesitas hacer nada para ser sentida, porque ese es tu centro, y todo lo que se alejó siempre giró en torno a él. Quédate ahí, aunque el mundo corra, aunque nadie lo vea. Esa quietud es tu verdadera huella. Tu energía no se nota, se recuerda. Y lo que una vez fue visto desde esa luz, ya no puede olvidarse. A veces no es lo que dijiste, es lo que él sintió cuando te fuiste en calma. Y aunque no lo entienda aún, hay una parte de él que ya no sabe cómo vivir sin esa energía. Y tú, estás lista para ser recordada, incluso cuando ya no estés. Te leo en los comentarios.